mí me han encargado hablar sobre prevención e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Está bastante comprimido el tema porque prevención es todo, digamos, un capítulo independiente. Cómo evitar estas cosas, estas consecuencias. Y lo otro es ya la investigación, cuando ocurren hechos lamentables como accidentes o enfermedades, que en este caso, digamos, hay que ver quién es el responsable y evitar que se vuelva a ocurrir. ¿Bien? Entonces, acá, bueno, tengo básicamente algunos puntos que vamos a tratar el día de hoy, algo muy rápido, muy sencillo, pero va a servir para poder tomarlo como referencia. Cuando hablamos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en el Perú, por lo menos, tenemos estas normas legales como referencia, como estándares. La Ley de Seguridad, su reglamento, la norma que habla sobre, digamos, los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales, y por ahí la Resolución Ministerial 480 del MINSA, que hasta la fecha es el único listado de enfermedades profesionales del país. Bien, estas normas son las que nos van a servir para poder hablar sobre accidentes y enfermedades. ¿Hay mucho más? Sí, hay mucho más. Porque si queremos hablar de enfermedades ocupacionales en el mundo, esto va a quedar totalmente insuficiente. Y como ya vamos a darnos cuenta, cuando entremos en la parte técnica, vamos a necesitar desarrollar de repente competencias que las normas legales no nos aclaran. A manera de introducción, la seguridad y salud en trabajo pasa por un tema, digamos, evolutivo. Inicialmente se veía como un tema industrial, relacionado a las condiciones de trabajo, relacionado de repente por ahí a la señalización, a los EPPs, etcétera, etcétera. Pero lo que les estoy presentando acá es un lugar de trabajo, informal de repente, donde vemos que se desarrolla un proceso productivo y estas personas están expuestas a muchas condiciones del ambiente que probablemente no sean seguras. La pregunta es cómo sabemos si esto es seguro o no es seguro. Entramos a tallar que tenemos que compararlo con algo, con alguna referencia. En el sector de ustedes, y cuando justamente preparaba las diapositivas para compartirles, comencé a investigar más sobre el proceso. Yo conozco el tema de seguridad en el trabajo, pero cuando hablamos de energía es algo enorme. Tenemos instalaciones petroleras en el mar, tenemos de repente en la selva, tenemos tuberías, tenemos por ahí plantas de producción, de procesamiento de energía, de gas, de petróleo y otros más. Tenemos producción, tenemos transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo entendido que todos ustedes que forman, digamos, que representan a diferentes sindicatos, están relacionados a empresas en diferentes etapas de estos procesos productivos. ¿Muy bien? Entonces, ya con solamente ver la magnitud del proceso que desarrollan ustedes, ya me voy imaginando, y es así que esto tiene que ser bastante técnico, bastante técnico. Bien, pasamos ahora a ver algunos conceptos que tenemos que manejar. El concepto, digamos, son extraídos de la normativa, son, digamos, el lenguaje común que vamos a de repente utilizar para poder enfocarnos en los accidentes y enfermedades ocupacionales. El concepto de factores de riesgo ocupacionales son agentes de naturaleza física, química, biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tanto como los psicológicos y ergonómicos. Aquí ya entramos a hablar ya de un tema psicosocial que probablemente eso en el país no está muy desarrollado. Y el tema ergonómico que tiene que ver con posturas, con levantamiento de peso, con movimiento repetitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, que puede ser condiciones del trabajo, ambientales de la persona, pueden causar daño a la salud. Muy bien. Todo esto también se denomina factores de riesgo ocupacionales o agentes ambientales o agentes peligrosos. Esa es la definición que se le da. Aquí está, digamos, todos estos agentes. Tenemos por ahí los biológicos. Hace una semanita estuve por la selva en Loreto. Me quedé maravillado, primera vez que iba por allá, porque ese río es enorme, la ciudad es enorme, y también los petroleros allá trabajan en una forma bastante interesante. Existen ahí los agentes biológicos. Tenemos el tema de los agentes físico-químicos, ustedes trabajan con agentes químicos. Por ahí tenemos los mecánicos y todos los demás, ¿no? Muy bien. Entonces, estos agentes ambientales, ojo, son los que van a ocasionar enfermedades y de repente accidentes de trabajo. El segundo concepto es la salud. ¿Qué será para ustedes la salud? Si le pregunto a cada uno de ustedes, cada uno me va a dar su concepto y eso va a estar bien. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en un lenguaje único. Y nuestra normativa rescata los conceptos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que la salud es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico. Está bien, no tener problemas musculoesqueléticos, no tener de repente artralgias, tener de repente bien la parte auditiva. Pero también habla de un estado
mental con bienestar. Tenemos que estar cómodos, no cansados, tenemos que estar productivos también. Y social. Aquí se habla también del tema de aportar al desarrollo social, ¿no? No meramente la ausencia de la enfermedad o incapacidad. Entonces, la salud ya no solamente es ir al médico para que me recete algo, sino es, en este caso, estar insertado con salud física y mental en la sociedad y ser productivo. Y esto, digamos, de salud, ¿no? Es básicamente lo que yo... la salud y la seguridad en el trabajo es una prolongación del derecho de la libertad de las personas. Porque cuando trabajamos en condiciones inseguras, prácticamente, digamos que estamos restringidos de desarrollar nuestra libertad y de repente por ahí de ser productivos y ser parte de una sociedad que en este caso necesita de trabajadores en buen estado. El otro concepto es el de accidente de trabajo. Este concepto describe que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa. Muy bien, se rompió un andamio, de repente por ahí una explosión, de repente por ahí una volcadura, o con ocasión del trabajo. Yo estuve en las instalaciones, dentro de mi jornada, de repente, digamos, en una zona común, no productiva, y me ocurre algo, ya sería un accidente de trabajo, entre otras cosas. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, un desmayo, un mareo, un desvanecimiento, problemas digestivos, etcétera, ¿no? Una invalidez o la muerte en el peor de los casos. Y también ese accidente de trabajo es aquel que ocurre bajo órdenes del empleador durante la ejecución de la jornada, independientemente del lugar y de la hora. Bien, ese es el concepto de la norma legal. Muy bien, ese es el concepto de accidente de trabajo. Luego tenemos el concepto de enfermedad profesional u ocupacional. A nivel mundial, estos conceptos pueden ser diferentes, sin embargo, es el mismo. Porque enfermedad profesional u ocupacional son las derivadas de las actividades productivas. La única diferencia es que las profesionales están en un listado aprobado por la legislación de un país y las ocupacionales son aquellas que se pueda demostrar una relación de causa y efecto. Muy bien. Entonces, una enfermedad profesional o ocupacional es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a esos factores de riesgo relacionados al trabajo, esos que vimos al inicio de la presentación. Muy bien, yo estoy expuesto a factores de riesgo, ¿me ocasiona una enfermedad? Sí, ese es básicamente el concepto. Y acá tenemos algunas, por ejemplo, ¿no? A nivel de espalda, el túnel carpiano y otras cosas más. Muy bien, entonces, manejando o de repente teniendo presentes esos conceptos, podemos hablar ya sobre lo que es prevención. Y la prevención es evitar que estos accidentes y enfermedades ocurran. Nada más, ¿no? Evitar que ocurran estos accidentes y enfermedades. En nuestra legislación, en el país, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo maneja conceptos bastante interesantes sobre lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Esta norma dice que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen todo un componente de mejora continua, donde yo planifico primero, luego hago las actividades que he planificado, verifico el avance, la evolución y luego sobre eso actúo. Si está bien, continúo con una supervisión y si hay de repente cosas que corregir, corrijo. Y constantemente voy haciendo una retroalimentación. Acá entra a tallar lo que se ha hablado en la mañana. Comité de seguridad, investigación de accidentes e incidentes, quién es el responsable de del planeamiento, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que estar de repente ya manejando, digamos, todo este círculo de mejora continua si quiero hacer seguridad y salud en trabajo, tanto como representante de la empresa, como representante de los trabajadores. La Ley de Seguridad y Salud en Trabajo conceptualiza, ¿no?, lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo como un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, que nadie se accidente, que tengamos prevención de riesgos laborales, etcétera, ¿no? Cero siniestralidad, lo que sea. Objetivos de seguridad y salud en trabajo, en un periodo, por ejemplo, ¿no? Una evolución continua de mejora, por ahí cambiar estándares, por ahí mejorar la tecnología, menor siniestralidad. Mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Es tener los recursos, las herramientas, el personal idóneo, ¿sí?, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial. Ya se manejan conceptos administrativos. O sea que la empresa va a cumplir un rol social y de repente, de la mano con el Estado, ¿no?, con un fin, en este caso, insertar la seguridad y salud en el trabajo para evitar de repente lesiones o enfermedades en los trabajadores a mediano y largo plazo.
en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales de los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. Miren, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también está dirigida a mejorar la competitividad de los empleadores. Doctor, ¿y usted qué nos está presentando con todo esto? Hasta el momento estoy presentando conceptos ligados a ciertas, de repente, doctrinas o ligados a ciertos conocimientos específicos de ingeniería, de administración, de seguridad y salud en el trabajo, de salud, que el que hace seguridad y salud en el trabajo tiene la obligación de, por lo menos, en este caso, manejar. Muy bien. Esto es, digamos, una representación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y miren cada una de las partes que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como inspector de trabajo, inspector auxiliar hasta el momento, yo, digamos, visito las empresas y todo el mundo me habla de comité de seguridad, comité de seguridad, comité de seguridad. Por ahí me hablan de registros, por ahí me hablan de reglamento, y eso está bien. Y las demás herramientas, nadie me habla de indicadores, nadie me habla de programas, nadie me habla en este caso de mecanismos de comunicación interna y externa, nadie me habla de mejora continua. Y el que hace seguridad y salud en el trabajo tiene la obligación de manejar todas esas herramientas, porque todas esas herramientas forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que la normativa actual obliga. Pregunto, ¿quiénes manejan el tema de auditorías internas en sus empresas o conocen de repente los conceptos básicos sobre auditorías internas de los presentes? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes manejan de repente por ahí, digamos, el tema de esto de evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Lo del IPER, el IPER es una herramienta. Es una herramienta que puede ser utilizada como parte de esta evaluación inicial. Pero hacer un IPER no es esta evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo digo que el IPER es como una, digamos, de repente herramienta de medición, es como una balanza, como una regla, que me va a dar un indicador, pero yo voy a utilizar ese dato para sacar una conclusión. ¿Sí? Sin embargo, lo que es evaluación inicial del sistema de gestión es un diagnóstico, es un informe técnico que me dice todas las fortalezas, debilidades, las deficiencias, con lo que cuento y el estado de la tecnología en seguridad y salud en el trabajo, que yo puedo aplicar la mejora continua. ¿Quiénes de ustedes manejan los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? De siniestrabilidad, de accidentabilidad, de enfermedades prevalentes en sus empresas. Muy bien. Entonces, si hacemos seguridad y salud en el trabajo de una u otra forma, tenemos que conocer técnicamente qué cosa es esto, cómo se conceptualiza, cuál es su metodología y cómo se aplica. ¿Correcto? Muy bien. Porque si no hacemos eso, cuando lleguemos a la parte de accidentes y enfermedades, nos van a sacar la vuelta. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de prevención de riesgos laborales. Y la prevención de riesgos laborales es un encanto porque todo eso está en la norma. Ustedes revisan la norma y la norma dice que tienen que prevenir, prevenir, prevenir. El empleador se encarga de implementar herramientas, dar las facilidades y todo lo demás. Tanto es así que tenemos acá el principio de prevención. Y miren, en el principio de prevención dice que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios, condiciones que protejan la vida, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. O sea que el empleador es el encargado de prevenir. ¿Está bien? Es su obligación de él. Nos vamos al artículo 17 y nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y acá dice que el empleador adopta el enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los instrumentos y directrices internacionales de la OIT y todas las demás. Muy bien. Entonces, hace prevención y aplica normativa internacional, no la que se nos ocurra a nosotros, sino estándares aprobados inclusive por metodología científica. Nos vamos al artículo 21 y aquí ya nos habla de lo que es las medidas de prevención, que son los 5 niveles. El primero es la eliminación de los peligros y riesgos en su origen. Si la fábrica produce humo y esto contamina el ambiente o puede ocasionar daño a los trabajadores, desarrollar estrategias de ingeniería para que en este caso la fábrica pues produzca menos humo o menos humo tóxico. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién se encarga de hacer esta corrección de ingeniería? ¿El médico, el abogado, el administrador? ¿Quién se encarga? Tiene que ser un ingeniero o gente ligada pues a los temas de ingeniería. Y de repente por acá un ingeniero industrial y de repente por acá uno de construcción civil, ¿no?
porque es colocación de barandas, conforme la G050, para una abertura. Muy bien. Luego, la segunda etapa es el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. Y en este caso, por ejemplo aquí, producción de humos, han colocado un extractor de humos. Se tiene que trabajar con esto. Esto no va a cambiar. Sin embargo, acá yo hago una estrategia de control o de tratamiento para eliminar los humos y evitar que tengan contacto con el trabajador. Y acá de repente colocar un mecanismo, un dispositivo de seguridad para poder aislar las manos del trabajador de la parte mecánica móvil, ¿no? Evitar que entre en contacto con la parte mecánica móvil. O de repente por ahí implementar un procedimiento de trabajo, cómo levantar la carga, etc. Entonces, cuando me hablan de control, de tratamiento, de aislamiento, yo ya estoy aplicando la medida. No estoy eliminando el peligro, pero sí lo estoy tratando técnicamente. Técnicamente. Y yo les pregunto, me acaban de informar que esta persona se mutiló los dedos. ¿Qué creen que puede haber pasado desde el punto de vista de ingeniería? ¿Falló o no falló esto? Estamos investigando accidentes. ¿Sí? Me acaban de informar que este trabajador tiene una enfermedad ocupacional por inhalación de humos. Varios años, ¿no? Y está con problema de respiratorio crónico. ¿Qué habrá fallado acá? Probablemente el mecanismo extractor de humos. Y otras cosas más. Me han informado que de repente este trabajador está con un problema de lumbalgia crónica, dolor en la columna vertebral. ¿Qué habrá fallado? El procedimiento no se aplicó, no era completo, etc. ¿Bien? Bueno, ya estamos viendo que van saliendo ya algunas consecuencias si no se manejan estos peligros y riesgos. Listo. La tercera etapa es minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas y de control. O sea, verificar que se cumplan lo, digamos, que se ha diseñado. Acá tenemos un proceso de izaje de carga, ¿sí? Y están supervisando que se haga como debe ser. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, o acá tenemos un procedimiento establecido en 3 momentos y yo tengo que supervisar de diferentes formas que esto se cumpla. Hay otra etapa más que es el programa de sustitución. Sería lo ideal. Miren acá un proceso de repente, una línea de producción donde hay trabajadores en fila, etcétera, etcétera. Lo ideal sería sustituir por un procedimiento de trabajo que no exponga a los trabajadores. Acá estoy poniendo algo exagerado, ¿no? Que es la automatización. Pero bueno, hablamos de repente de sustituir sustancias químicas o de repente lugares de trabajo o procedimientos más peligrosos. Y finalmente, si ya no puedo yo de repente desarrollar las estrategias antes mencionadas, ya yo utilizo los equipos de protección personal. Está garantizado que si yo implemento mi sistema de gestión de seguridad y salud en un trabajo y, en este caso, manejo estas medidas de prevención y protección, los trabajadores no se van a accidentar, no se van a enfermar, van a ser productivos. Pero tengo que manejar todo ese componente técnico. Listo. Entonces, ahora recién podemos hablar sobre investigación de accidentes de trabajo en primer lugar. ¿Sí? Investigación de accidentes que son lesiones, digamos, o la muerte de los trabajadores cuando falla todo lo que anteriormente hemos mencionado. De acuerdo a nuestra normativa, en la Ley de Seguridad, el artículo 42 define lo siguiente: la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo de la organización. ¿Qué pasó con la empresa? Lo segundo, las causas. Hablan de causas inmediatas y de causas básicas. Pero esto hay que tomarlo con pinzas. Y ya vamos a ver por qué. Causas inmediatas y causas básicas, con pinzas, ¿no? Y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de acción correctiva pertinente. Yo tengo que identificar, regreso aquí, qué cosa falló, qué cosa falló, qué cosa falló para corregir eso. O sea, acá yo no tengo que pelearme con nadie. Yo tengo que ser técnico y desarrollar mi instinto y saber qué estándar no se cumplió, para poder decir, esto es lo que falló, hay que corregirlo. Si es responsabilidad, asumirán su responsabilidad. Si de repente por ahí viene el tema de una indemnización por un accidente o una enfermedad, eso también se va a dar. Pero partimos de que yo tengo que ser técnico. Yo tengo que ser técnico acá. Listo. Como eso es la definición de la investigación de los accidentes y enfermedades ocupacionales y de los incidentes peligrosos,
acá tenemos otro concepto, ¿no? El de investigación del accidente e incidente. Ya nos estamos enfocando solamente a los accidentes e incidentes. Es el proceso de identificación de los factores, elementos y circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad es revelar esto de acá, la red de causalidad, y de ese modo permite al empleador tomar la acción correctiva. La red de causalidad. ¿Y de dónde han sacado eso de red de causalidad? Nuestra norma, ¿de dónde ha sacado eso de red de causalidad? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde lo copiaron? Muy bien, porque si seguimos desarrollando la normativa, nuestra norma, en el glosario de términos, cuando habla de causas de accidente, habla de las causas. Ojo con lo que voy a decir, por favor, miren. Dice, las causas de los accidentes básicamente se agrupan en estos tres tipos. Las faltas de control, las causas básicas, donde están los factores personales y de trabajo, y luego las causas inmediatas, donde están las condiciones y los datos subestándares. Y eso, digamos, nos da una visión, si fue por responsabilidad de la empresa o del trabajador, y de repente por ahí establecía la causa inmediata, luego viene la causa básica, ¿no? Como dijo el doctor Estenosen antes, ¿no? El hecho de que el trabajador no haya utilizado un guante, digamos, adecuado para su biotipo, no es culpa del trabajador. Hay que ver la causa básica. ¿Quién es el encargado, en este caso, de la compra, o de proveer, o de la biometría, etcétera, etcétera? ¿Bien? Hay causas básicas y causas inmediatas. Esto de acá proviene de esta metodología. Proviene de esta metodología. La famosa metodología de Frank Beer sobre el control y la causalidad de las pérdidas. ¿Sí? Y justamente esta metodología, que tiene muchos años, de los años 60 y más inclusive, porque se inspira en otras metodologías anteriores, digamos, aquí se habla de las causas básicas e inmediatas. Esto lo pueden utilizar ustedes para procesos empresariales. Y alguien por ahí lo utilizó para el tema de investigación de accidentes. Ahorita lo vamos a comentar, es un caso interesante. ¿Por qué? Si yo implemento algo como empresa, esté bien o mal implementado, y el trabajador de repente no se pone el guante porque dice, no me lo pongo. Pongamos que en el mejor de los casos dice, no lo hago porque técnicamente no me corresponde y me voy a dañar las manos, etc. Hasta ahí estaríamos bien. Pero pongámonos en un segundo escenario donde no usó los guantes y se puso a hacer la tarea. En ese segundo escenario, diríamos, el no usar los guantes del trabajador, ¿dónde se ubica acá? Causa inmediata, causa básica, ¿no? Factor personal, factor de trabajo, ¿dónde se ubica? Tendría que ubicarlo. Lo que usted acaba de mencionar es un escenario ideal donde el trabajador, ojo, lo que está diciendo el compañero, conoce técnicamente lo que es y le dice, señor empresario, el estándar, de acuerdo a esta norma, de acuerdo a esto, no cumple. Usted me está exponiendo, me va a hacer daño. Me puedo mutilar los dedos o lo que sea. El problema es que el trabajador a veces no conoce ese escenario. Y finalmente termina siendo un poco obligado a trabajar en una condición insegura, o de repente por ahí asume una posición independiente que nadie sepa, en forma insegura, y se accidenta. Entonces, es una reflexión interesante porque tanto trabajadores como representantes tenemos que conocer técnicamente con lo que trabajamos. Por favor. Ver el mecanismo. Técnicamente, ustedes tienen las cartas en su control. Y yo agradezco ese análisis, porque a eso quiero llegar. Tengo que ser técnico. No tengo que ser filosófico, no tengo que ser de repente por ahí interpretar, en este caso, el sentido común, no. Tengo que ser técnico. Esa es como una ecuación de matemáticas. Tengo que manejar esta ecuación. ¿Sí? Ahorita continuamos, ahorita vamos a llegar de repente a esa reflexión. Esto de Frank Beer es una metodología que nuestra norma ha absorbido, pero la ha absorbido de repente en parte. Porque dice, tienen que identificar, retrocedo aquí, causas. Oiga, ¿y dónde se menciona que es la metodología de control de pérdidas? Para de repente por ahí yo investigar un poquito más qué variables son las que tengo que utilizar. No lo menciona. Y se va de frente, oiga, tiene que darme los resultados de la ecuación. Ay, ¿cuál ecuación? La cosa un poco que no está tan clara, ¿no? Pero bueno, en lo que es accidentes, aquí les presento la metodología de Frank Beer, varios de ustedes ya la habían conocido, y aquí habla de causas. Pero no es la única, porque aquí tenemos otra metodología.
Esta es la metodología del árbol de causas. No lo dice nuestra legislación, no lo obliga. Nosotros los inspectores no presentamos causalidad con método de árbol de causas. Presentamos con la metodología que hablé anteriormente. Pero también podría utilizar esta metodología para llegar a ver, en este caso, causas de los accidentes. Un ejemplo, acá tenemos una lesión grave del conductor que puede ser de repente un traumatismo encefalocraniano, una fractura o la muerte. Esto se dio porque el camión choca contra un muro. Esto se dio porque no responden los frenos en su totalidad. Y de ahí se abre un árbol con diferentes ramas. ¿Por qué no responden los frenos? Porque hubo una pendiente pronunciada. ¿Y por qué se dio esto? Porque hubo cambio de itinerario o porque de repente hubo mal tiempo. ¿Qué fue lo que pasó para que se dé la fuerte pendiente? Lo otro, los frenos en mal estado. ¿Qué falló acá? Falta de revisión del camión, ¿no? El camión habitual estaba averiado. ¿Qué cosa pasó? Y yo voy disgregando cada vez más y voy a llegar a las causas y cada una de ellas tiene que ser corregida. ¿Muy bien? O de repente por ahí había una sobrecarga del camión. ¿Se acuerdan de ese bus que se cayó con un montón de pasajeros allá en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Estaba sobrecargado. Y yo me subí a un pequepeque allá en la selva la semana pasada y si tenían que entrar 10 personas en la lancha, pusieron 18 personas. Y la lancha estaba así que se movía. Muy bien. Entonces, yo voy utilizando metodologías. Esta de acá es un documento técnico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, ¿no? Que también lo puedo utilizar. ¿Ustedes pueden utilizar esta metodología? Sí. Y yo los invito a imprimir ese documento, revisarla, autocapacitarse o por las organizaciones sindicales, ver cómo se utiliza para que ustedes puedan contrastar la información que los empleadores lleguen en sus investigaciones. Por favor, adelante. Ya, miren, esto de acá lo retrocedo aquí. Acá tenemos causas inmediatas inicialmente. ¿Sí? Causas inmediatas. Ajá. Me subo en un andamio mal armado, ¿correcto? No lo han hecho conforme G050, no tiene barandas, etc. Ese andamio no tiene la resistencia adecuada. Me apoyo yo en una pseudo baranda, se rompe la baranda y me caigo. El hecho de caerme sería la causa inmediata. Se dice que cada causa inmediata tiene condiciones subestándares y actos subestándares. Puede tener solamente uno de los dos, pero generalmente tiene las dos. La causa inmediata, la condición subestándar depende de la organización, de la instalación. ¿Por qué se rompió la baranda? Porque era una baranda débil probablemente, porque estaba mal armada, mal ensamblada, o porque de repente por ahí no cumplía ningún estándar en su diseño, etc. Lo segundo, de repente lo que es el acto subestándar, ¿no? Yo soy trabajador, la baranda está en buenas condiciones, pero yo sobreesfuerzo la baranda por alguna maniobra y rompo la baranda, ¿no? O de repente me desvío por una zona prohibida, donde había una baranda, pero el solo hecho de ingresar a la zona prohibida ya me puso a entrar en una zona, en este caso, donde prácticamente el riesgo era mayor. Entonces, hay causas inmediatas de un hecho puntual que pueden ser por la empresa y puede ser por el trabajador. Ahora, los factores. Para cada condición subestándar se asocia un factor del trabajo. Y para cada acto subestándar se asocia un factor personal. ¿Sí? Vamos al ejemplo del guante que se puso el trabajador, ¿no? ¿Sí? Entonces, el acto subestándar, en el caso del guante, era no utilizar el guante, por mal que está de repente en ese caso inadecuado para el trabajador. La pregunta es, ese acto subestándar de que el trabajador, no se puso el guante, si queremos sacar con un factor personal, podríamos decir que el trabajador de repente era rebelde a las normas, o de repente por ahí no manejaba riesgos laborales y pensó que sin el guante era mejor su actividad, etcétera, ¿no? Entonces, o de repente por ahí, ¿no? Algún problema de salud, algún problema psicosocial personal, algo que lo haya motivado a apurarse o asumir este acto subestándar. Y en el caso del factor del trabajo, vamos al tema de que el guante era inadecuado
La pregunta es, ¿y por qué tenía un guante inadecuado? Vamos a identificar el factor del trabajo. El que compró no compró lo adecuado, por ahí de repente, digamos, no hubo control en este caso de almacén, por ahí de repente no le hicieron una biometría a los trabajadores, algo tiene que haber pasado. ¿Bien? Entonces, esto es lo que inmediatamente ocurre con el accidente y tiene dos tipos de causas y los factores son las causas del por qué se dieron estas condiciones. Y es mucho más técnico. Imagínense la cantidad de accidentes que puedan haber visto ustedes en toda su experiencia y cada uno va a tener causas y factores. Avanzamos aquí, por favor. Avanzamos aquí. Les estaba presentando esta segunda metodología del árbol de causas. Probablemente va a dar una visión sobre causas de accidentes algo diferente a la metodología anterior. Porque la metodología anterior me habla de causas básicas y causas inmediatas. Y este me habla de múltiples causas. ¿Será la única? No. Acá tenemos otra más. El diagrama de Ichikawa. Y esto lo presentan como una espinita de pescado, ¿no? Bueno, tiene todo un antecedente este diagrama, pero para seguridad y salud en trabajo se agrupan las causas en 4 escenarios. Lo que va relacionado a las personas, al trabajador en sí, lo que va relacionado a los procedimientos o método de trabajo, lo que va relacionado a los materiales y lo que va relacionado al equipo, máquinas e instalaciones. Entonces, de cada una de estas yo voy buscando cuál deficiencia se fue presentando en cada uno de estos grupos. Y también lo presento como una múltiple causalidad. Ya tienen 3 metodologías. Nuestra norma solamente obliga a la primera. Y hay N metodologías que ustedes pueden utilizar. Es como utilizar un Tico, como utilizar un Volkswagen, como utilizar un Ferrari. Ustedes deciden. Pero ¿de qué dependerá? De que se capaciten y manejen estas metodologías. Muy bien. Entonces, y una vez que se identifiquen las causas, vienen las acciones correctivas y las recomendaciones y la planificación de su seguimiento y todo lo demás. Eso que acabo de mencionar ahora ya es pleito entre, digamos, el empresario y en este caso el comité y todos los responsables que simplemente lo que de esta información se deriva en cuanto a la investigación del accidente. Pasamos ahora a hablar sobre enfermedades ocupacionales. En el caso de enfermedades ocupacionales, olvídense de lo que he dicho en antes. En enfermedades ocupacionales, olvídense de las metodologías de investigación de causalidad y Chicago, olvídense de eso. Y ahí nuestra legislación también tiene una especie de interpretación que no nos favorece para la metodología de enfermedades ocupacionales. Porque en enfermedades ocupacionales yo tengo que manejar conceptos médicos, epidemiológicos y científicos. Nos vamos a la RM312 y en el numeral 6.2.2, eso resáltenlo por favor ahí, tenemos 3 conceptos. Concepto número 1 dice, las enfermedades relacionadas al trabajo pueden diagnosticarse tempranamente en el estado prepatogénico y otras cosas más. Entonces tenemos que saber qué cosa es el estado prepatogénico. Listo. ¿Quién maneja lo que es el estado prepatogénico? Lo segundo dice, el grado de exposición puede ser evaluado cuantitativamente a través de indicadores biológicos de exposición, o sea, exámenes, y evaluaciones ambientales, los famosos monitoreos. Bien, entonces ya tenemos un segundo dato. Hay que hacer exámenes médicos y hay que hacer monitoreos. Bien, y lo tercero dice, eso va a determinar un periodo en el cual no es detectable el comienzo de las alteraciones del huésped. O sea que hay un escenario donde yo no voy a poder saber si me estoy enfermando, sí lo hay. Y es esto de acá. Miren este triangulito. Nos habla de un huésped, o sea, del trabajador. Nos habla del agente causal, esos agentes ambientales que vimos al inicio. Y nos habla del ambiente, en este caso la empresa, las condiciones de trabajo. Y lo presento de mejor forma aquí. Aquí está. ¿Bien? Aquí están los 3 elementos, miren. Estado prepatogénico, ojo con esto. Aquí está el periodo prepatogénico. Bien, y acá ya viene el periodo patogénico, ya está la enfermedad. Periodo prepatogénico dice, hay un equilibrio entre el agente, el medio y el huésped. Es decir, yo estoy expuesto a ruido, pero como uso mis tapones, no pasa nada.
Estoy expuesto a la radiación solar, pero como uso mi bloqueador, no pasa nada. Voy a levantar peso, pero como voy a utilizar una metodología, no esta de acá, sino esta de acá, no pasa nada. Hay un equilibrio, ¿sí? O estoy en un hospital con un montón de enfermos, pero utilizo mis mascarillas, no pasa nada. El problema se da cuando este equilibrio se rompe y me falta la mascarilla, o yo por apurado, en vez de utilizar el método, lo hago de mala forma, o de repente por ahí en el caso del medio ambiente las condiciones se alteran, mucho polvo, no hay extractores, etcétera, etcétera. Y cuando se rompe el equilibrio, comienzan a aparecer daños en las personas. Van a aparecer daños, pero no los vamos a ver. Aparece la enfermedad, pero no se manifiesta. Y aquí es donde nos toman el pelo. Porque siempre, atención con lo que voy a decir, se comienza a hablar de enfermedad cuando ya estamos mal. Pero no consideramos que hay un periodo donde nos hemos estado exponiendo, hay daños y no hay síntomas. Y esto es algo que hay que difundirlo. Cuando ya aparece la enfermedad, eso se llama periodo patogénico y ahí ya yo estoy enfermo. Con descanso médico, por ahí de repente ya lesionado, inválido, lo que sea, ya estoy mal. ¿Qué habrá que hacer aquí? Solamente buscar al responsable nomás y evitar que otras personas se enfermen. Pero si yo trabajo aquí y acá, ahí sí hago prevención. ¿Bien? Porque el resultado será o bien la recuperación, o bien la cronicidad, o la invalidez, o la muerte ya. Murió después de 20 años de exposición con un cáncer pulmonar, se murió. Listo. Una reflexión para los sindicatos. Estos que son modelos de salud pública, también se debe utilizar en la salud ocupacional. Y la salud ocupacional es una rama de la salud pública. Existe un mecanismo que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tienen que activarlo para que también se desarrollen estrategias de salud pública y se desarrolle el tema de salud ocupacional en el trabajo, con visión de salud pública. Listo. Como ya sabemos qué cosa es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, donde hay un periodo de síntomas y otro donde no aparecen síntomas, pero sí me estoy enfermando, entonces voy a ver lo que son los grupos de causas de enfermedades. Regreso a la RM312 y ahí me dice que hay 3 grupos de enfermedades ocupacionales. 3 grupos. Vamos a ver. Grupo número 1, enfermedades en el que las condiciones de trabajo es causa necesaria, típica de la enfermedad profesional. Hay ruido, me quedé sordo. Estoy en un hospital, me inyecto con una aguja, con hepatitis, me va a dar hepatitis, ¿no? Pero hay un segundo grupo también, que son enfermedades en las que el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, pero no necesario. Por ejemplo, yo tengo una hipertensión arterial de fondo y se me activa con el estrés de mi trabajo. O de repente por ahí tengo un problema del aparato locomotor de varices en los miembros inferiores, tengo varices en los miembros inferiores y yo soy un vigilante. Mi enfermedad se me va a complicar más. O soy un docente de repente, ¿no? Se me va a complicar más, ¿no? Y luego tengo un tercer grupo de enfermedades ocupacionales, que son enfermedades en que las condiciones de trabajo es provocador de un disturbio latente o agravador de la enfermedad establecida en el trabajador. Por ejemplo, las enfermedades alérgicas, ¿no? De repente por ahí trabajar en una zona donde hay bastantes partículas ambientales, inhalables, respirables, a los demás trabajadores no les afecta, pero a un trabajador específicamente por predisposición genética sí le va a afectar. Entonces se activa esa enfermedad. Esto de acá, estos grupos de enfermedades tienen que ser necesariamente diagnosticados por un médico, y partir de un certificado médico, no de lo que a mí se me ocurre o lo que me dijeron o de lo que sospecho. Cuando el trabajador dice, tengo problemas, tengo dolor, tengo fastidio, tengo de repente por ahí, digamos, alteraciones funcionales, está describiendo los síntomas, pero no está diagnosticándose. SUNAFIL no diagnostica. SUNAFIL investiga enfermedades cuando ya están certificadas. ¿Bien? Listo. Conociendo los 3 grupos de enfermedades, nos vamos al numeral 6.3, que nos había dicho, hay 2 tipos. Regreso aquí, miren, por favor aquí. Periodo prepatogénico. Para yo poder evaluar este periodo, tengo que manejar 2 estrategias. Acá. Estas son las 2 estrategias.
Estrategia número 1, la evaluación del estado de la salud de los trabajadores, exámenes médicos ocupacionales. Antes, durante, de rotación, todo lo que quieran. Vigilancia en la salud. Y lo segundo es la evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, los monitoreos de ruido, de radiaciones, de vibraciones, conforme a la metodología de ingeniería establecida. El trabajador que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales tiene que conocer algunos conceptos sobre esto, sí. Ver las metodologías, la lectura, proponer estrategias de control. ¿Verdad? Listo. Entonces, esto es lo que me va a ayudar a ver si se rompe o no el estado prepatogénico. Y finalmente, cuando ya el trabajador tiene una enfermedad a su salud, puede asociarla o no asociarla al trabajo. La única forma de asociarla al trabajo hasta la fecha es utilizar este estándar de acá. La RM480, que es el listado de enfermedades profesionales reconocidas en el país. Si está en ese listado, es profesional, previa evaluación y diagnóstico del médico. Muy bien. Entonces, en este listado se ha establecido que para toda enfermedad hay una relación de causa y efecto. El efecto es la enfermedad y la causa es, en este caso, la exposición, el rompimiento del periodo prepatogénico. Ya está establecido, por eso que hay un listado de enfermedades. Doctor, y si yo no estoy en ese listado, pero tengo síntomas y de acuerdo a lo que me han dicho, lo que he investigado, ¿se puede asociar a mi proceso productivo? Vamos a ver qué cosa dice la norma. Dice, en primer lugar, esta normativa y este listado, hasta el momento, se usará como única referencia oficial para la identificación del padecimiento, en otras palabras, para la calificación de seguro complementario de trabajo de riesgo, invalidez y enfermedades ocupacionales. Legalmente tendría que estar en esa lista, como única referencia, dice acá. Pero dice también que, digamos, el listado de enfermedades profesionales pertenece al conjunto de normas técnicas que regulan el proceso de seguro complementario de trabajo de riesgo y para cada una de las enfermedades se estableció una relación de causa y efecto, de acuerdo a la actividad económica que se desarrolla. Hay unos cuadritos ahí que dicen cuáles son las enfermedades para tales procesos productivos. Pero también se ha considerado que este listado es de carácter abierto. Abierto. Técnicamente, metodológicamente, si más adelante esta comisión que vemos acá, la Comisión Técnica Médica del año 90, que se da por una resolución ministerial del año 98, que es la encargada de actualizar este listado, evidencia que hay una nueva enfermedad asociada a algún proceso productivo y la incorpora, prácticamente ese padecimiento del trabajador podría ser incorporado como nueva enfermedad ocupacional. Pero hasta ahí lo que estamos viendo es que hay una situación un poco entrampada, porque para poder ampliar este listado tendría que entrar a tallar esta comisión técnica, que con sinceridad no sé dónde está instalada en este momento. Por favor, revisen estos numerales de esta normativa para poder ustedes, a través del tema sindical, ver de repente mejoras en el desarrollo de normativa para establecer un nuevo listado de enfermedades ocupacionales. Hay una serie de factores de riesgo. Aquí están. Y nuestra norma los contempla como tal. Aquí está. El ambiente psicológico también está acá. Están de psicosociales. O sea, la normativa lo contempla. El tema que no se viene dando, ¿no? Sí, exacto, no se desarrolla. Muy bien. ¿Y por qué no se desarrolla? Porque, en primer lugar, los instrumentos legales hay que actualizarlos. Y lo segundo, son instrumentos legales, nosotros tenemos que desarrollar competencias técnicas, manejar esos conceptos. Solamente ahí vamos a decir, caramba, hay que incorporar lo psicosocial. ¿Y qué cosa falta? Un método para evaluar riesgos psicosociales en los centros de trabajo. ¿Existe en la legislación? No existe. Propuesta de ustedes, hay que implementarlo. ¿Bien? Pero si es que no se conoce el aspecto técnico, entonces vamos a estar siempre navegando sin ver más. Debería hacerlo. Por cuenta personal me voy al Seguro Social y hago que me evalúen ahí como un tema de salud pública. Oiga, mi columna vertebral tiene ese problemita, me evaluará el traumatólogo, el reumatólogo, etcétera, y va a haber documentos médicos. Con esos documentos médicos obtenidos en el Seguro Social, en el MINSA o en la parte privada, si se quiere, siempre de buena fe, en la parte privada yo contrasto a ver si lo que el empleador me está dando va de la mano o es diferente.
Y si es diferente, bueno, ya yo voy en este caso sustentando que de repente por ahí no se está haciendo una buena evaluación ocupacional. Pero si yo solamente me quedo con el tema ocupacional, bueno, voy a llegar a conclusiones, sí, pero lo que dice el empresario, eso será. Entonces, yo los invito a que ustedes por cuenta propia, en este caso también se hagan evaluaciones médicas. Es como tener de repente una maquinaria, un carrito en un mecánico, ¿no? Y me lo llevo a otro y me lo llevo a otro. Y de repente por ahí hay diferentes puntos de vista de una determinada patología. Bien, ya tenemos entonces los grupos de enfermedades y todo lo que es en cuanto a el listado de enfermedades profesionales, y me quedo con unos comentarios finales. 4 míos nada más, ¿no? En primer lugar, a diferencia de los accidentes de trabajo, que no son hechos puntuales en tiempo y lugar, se rompió la pierna, se murió el trabajador, se quemó, eso es evidenciable, el cual es definido en cuanto a las causas. Aquí sí aplico yo metodologías para ver causalidades. Las enfermedades profesionales requieren una investigación más profunda y con ciertas condiciones. Es algo más técnico. Tiene que haber participación del área de vigilancia de la salud de las empresas. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo habla de un servicio de seguridad y salud en el trabajo, cuya función es la vigilancia de la salud. La pregunta es, ¿esos servicios funcionan en sus empresas? Porque la Ley de Seguridad habla del Comité de Seguridad y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? A la fecha, esto no se viene desarrollando. Lo segundo, requiere participación del área encargada de prevención de riesgos laborales, o sea, los que se encargan de ver cuál es la parte técnica que ha fallado. Lo tercero es que requiere la verificación de los registros médicos, en otras palabras, autorización del trabajador. Enfermedades versus accidentes son cosas metodológicamente totalmente diferentes. Lo segundo, el objetivo de la investigación de los accidentes es establecer, en el caso de las enfermedades ocupacionales, es establecer una relación causa-efecto. Y eso tiene que ser dado por un profesional de la salud, ¿no? Lo otro, a nivel de las empresas, la investigación por una enfermedad profesional debe involucrar directamente al área de vigilancia de la salud de los trabajadores. Y tomar en cuenta todos los elementos prepatogénicos. Este concepto hay que desarrollarlo, cuyos indicadores van a salir de las acciones de vigilancia de la salud del trabajador. Evaluar médicamente y los monitoreos, ¿no? Y finalmente, a nivel de inspección del trabajo, la investigación por enfermedad profesional debe considerar como insumo principal el diagnóstico médico del trabajador afectado. Sería un error acudir a la inspección de trabajo para que la inspección de trabajo diga si es enfermedad ocupacional. Yo tengo que llevar el certificado o los documentos médicos que digan que hay lesión en el trabajador, y esto proporcionado por un profesional de la salud, ¿no? Y bueno, con la participación de las instituciones que se encargan de estas valoraciones, CEPRIT, CENSOPA, eSalud, comisiones médicas, etc. Si bien hay entidades que facultan a las empresas, los sindicatos también pueden desarrollar sus órganos consultores, ¿no? Su área de salud ocupacional que les asesore sobre estos temas para de repente tener una mejor visión y finalmente contrastarlo con las acciones de las empresas y ver si son las adecuadas. Les agradezco por su atención y bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias.